nuevamente con ustedes. Estamos justamente en el complemento de la semana número 7 y en este complemento quiero hablar un poco de la norma 035, la cual ustedes van a estar manejando justo para manejar el diagnóstico que se pretende dentro de la empresa. Recordemos que les he estado pidiendo que por favor elijan una empresa que como mínimo tenga 5 integrantes y como máximo tenga a lo mejor 35, 40 integrantes, ya que si es mayor el número de integrantes, pues obviamente tendremos más trabajo en cuestión de revisar los diagnósticos y obviamente conformar el plan de acción. Entonces, en esta primera parte les voy a presentar la norma y les voy a presentar los cuestionarios que tendrán que ir trabajando de acuerdo a pues la cantidad de trabajadores que van a tener en su empresa. Una empresa no necesariamente pues tiene que ser algo relacionado con productos, sino también con servicios, pero también podemos hacer el diagnóstico en una escuela, podemos hacer el diagnóstico en una microempresa, a lo mejor en un call center, podemos manejarlo a lo mejor en una tintorería en donde hay más de 10 personas, 7 personas. Entonces, todo, pues, organismo puede ser sujeto a un diagnóstico. Y bueno, les presento lo que sería la norma oficial mexicana NOM 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual se empieza a poner en vigor a partir del 2018. Esta norma la pueden ustedes bajar del Diario Oficial de la Federación, en donde vienen todos los lineamientos, la forma de aplicar, la forma de calificar. Lo que yo voy a hacer solamente es un extracto partiendo de una presentación que la misma Secretaría del Trabajo la maneja de manera oficial para que compartir con las personas el conocimiento de esta norma, ¿sí? Esta norma se les llama factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Nos permite identificar, en una palabra es diagnosticar los problemas, hacer un análisis, pero también nos permite generar algunas acciones para prevenir, pues, estos factores, ¿va? Ok. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Y dice que la norma pretende ser un instrumento que permita a los centros de trabajo identificar y analizar de forma general todos los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo. Decimos centro de trabajo, pues puede ser cualquier organismo en donde exista solamente pues una persona, desde ahí ya es un centro de trabajo. Así como evaluar el entorno organizacional en que los trabajadores desarrollan sus actividades. Lo que no contempla la norma es un instrumento para realizar una evaluación psicológica de los trabajadores, un cuestionario para identificar trastornos mentales, ¿no? Aun cuando tenemos guías en donde vamos a identificar factores, el entorno y una guía que nos permite identificar traumas severos, pues no es un cuestionario que nos permita identificar trastornos mentales. La norma no es un método para conocer variables psicológicas como actitudes, valores, personalidad, no, son factores de manera general que se están gestando en un centro de trabajo, ¿sí? ¿Cuál es el alcance de la norma? Pues identificar los factores en cuanto a carga de trabajo, control en el trabajo, liderazgo en el trabajo, apoyo social, entorno organizacional y si hay violencia laboral. ¿Qué generan estos factores si no se trabajan? Pues estrés laboral, moving, burnout, problemas en la organización. Y también esto genera efectos como es ansiedad, trastornos del sueño, trastornos de estrés grave, de adaptación, trastornos como estrés postraumático. Entonces, de ahí la importancia de que se empiecen a identificar todos aquellos factores que están inmersos en los centros de trabajo y que están generando consecuencias, efectos graves en la gente que está trabajando, ¿vale? Ok, vamos a ir pasando algunas diapositivas que para mí son importantes. De hecho, se las voy a compartir como material para que ustedes las revisen a fondo y si existiera alguna duda, pues igual comentarla. Bien. Algunas preguntas sobre esta norma es, para las personas que pues las tienen que aplicar es, ¿se necesita un psicólogo? Sí, sí se necesita un experto que esté obviamente con todos estos términos y con la parte de
el control y la parte de la predicción de comportamientos, porque justo es el experto que va a tener que realizar un informe y va a tener que ostentar su firma en ese informe general, porque pues es el experto en el comportamiento humano. Otra pregunta que a veces es en las empresas. ¿Tengo que consultar a algún consultor externo certificado? No necesariamente. Si tú tienes dentro de tu empresa a expertos en psicología, pueden realizar este análisis y pueden manejar un plan de acción. Pero si tú no tienes una persona que esté con estas habilidades, con estas competencias, sí sería necesario realizar pues un contrato con un consultor externo que esté pues certificado. En el caso de ustedes, pues ustedes van a fungir como esos consultores externos están en formación. Sin embargo, lo que les dije a sus compañeros, ustedes no pueden poner su firma porque no pueden todavía manejar una cédula, no están titulados. Sin en cambio, lo que sí pueden comentarles a las personas con las cuales trabajen, pues este diagnóstico es, te puedo dar el informe para que tú te vayas guiando y puedas generando ese plan de acción correcto. Ustedes les van a dar algunos elementos básicos en ese plan de acción, pero quien los tiene que rediseñar y quien tiene que ponerlos en la práctica son los mismos dueños o los directivos de la empresa o centro de trabajo. Pero vuelvo a repetir, no pueden ostentar una firma porque todavía no tienen un título, todavía no tienen una cédula. En caso contrario, si las empresas solicitan pues una firma de un informe final, pues sí necesitan apegarse con un consultor pues certificado. Hay multas por estrés de los trabajadores, pues hoy en día se están revisando todos estos factores que están detonando consecuencias en los trabajadores y una de ellas son el estrés. Hay personas que se están incapacitando y cuando se identifican que no se han llevado medidas preventivas y correctivas, pues obviamente sí hay sanciones en las empresas, ¿va? Ok, estoy obligado a certificarme. No necesariamente decíamos, tú puedes contratar un consultor o hay personas que están dentro de tu misma organización que ya cuentan con el perfil psicológico y que algunas de ellas ya están, pues obviamente certificadas en esta parte de la NU 035. La NU 035 solamente maneja cursos de liderazgo, no, es solamente una etapa en la cual pues se tiene que cumplir la parte de la capacitación y a menudo la sensibilización para todos estos líderes que están en los centros de trabajo. Pero la no solamente se dedica a hacer cursos, va más allá, va desde un diagnóstico hasta una intervención. Es obligatoria también la norma 025 del 2015, sí, porque se conjugan. La NOM 035, la NOM 025 y la NOM 030 son 3 normas que se tienen que estar manejando casi a la par en los centros de trabajo para lograr que se minimicen, pues ahora sí, los efectos de estos riesgos. Las unidades verificadoras son obligatorias. Bueno, hay dependencia, como en este caso la Secretaría del Trabajo, la cual es la que puede hacer esas visitas a cada uno de los centros de trabajo para verificar en las etapas en las cuales se está llevando la NOM 035. ¿Sí? Ok, bien. En la parte introductoria nos dice que la OIT, que viene siendo pues un organismo que está investigando varios elementos en las empresas, pues ha estado identificando que hay muchas pues enfermedades, mucho estrés que se genera en los centros de trabajo y que esto pues es un problema global que afecta a todos los países, a varias profesiones y a varios trabajadores, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de factores psicosociales que hoy en día se están estableciendo como importantes, hablamos de aquellos factores que consisten en interacciones entre el trabajador, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, y por otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura, su situación personal fuera del trabajo, y que va a partir de percepciones y experiencias que pueden influir en su salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. Entonces, hablamos de condiciones dentro de la organización, lo que hace rato comentábamos con Taylor. Él ya había enfatizado que había ciertas condiciones que estaban afectando
a la productividad, a las relaciones laborales, y entre ellas estaba el ambiente, y entre ellas estaba la fatiga, y entre ellas estaba la iluminación, la ventilación, etcétera. Ahora con la NOM se le empieza a dar ese impacto a estos factores que siguen afectando a pues la gente que está dentro de la misma empresa, ¿vale? Ok. La OMS asocia ciertos factores de riesgo psicosocial en diferentes grupos. Uno, medio ambiente de trabajo, factores propios de la actividad, la organización del tiempo, el entorno organizacional, el clima organizacional, la estructura organizacional, la tecnología, la influencia del líder, la falta de cohesión, respaldo del grupo, entre otras. Y si ustedes revisan varios instrumentos de diagnóstico, van a encontrar que hay N cantidad de factores que pueden influir en lo que sería el entorno de una empresa y que pues van a lo mejor favorecer o disminuir esa productividad y ese buen desempeño de la gente que está ahí, ¿va? Ok. ¿Qué pasa con, pues, las NOM 035? ¿Sí? Para eso hay una serie de elementos que vamos a estar revisando y yo quiero decirle que en el contenido de la norma que también van a encontrar en el Diario Oficial de la Federación, pues van a encontrar su guía de referencia 1, que es la que vamos a utilizar todos, sin excepción, no importa el número de trabajadores, y es un cuestionario que nos va a ayudar a identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. ¿Por qué decimos acontecimientos traumáticos severos? Bueno, porque cuando tú estás en una empresa, muchas veces tienes que dirigirte a ella y tienes que salir de ella, ¿no? Y a menudo en ese ir y venir hay situaciones que pueden impactarte, un robo, un secuestro, ver la muerte de alguien, una situación inusual, etcétera, etcétera, que te van a generar un trauma. Entonces, este cuestionario está dirigido para identificar esas situaciones y el impacto. Este cuestionario número 1 sí lo van a tener que aplicar todo. Más adelante vamos a ver el contenido y cómo lo deben de aplicar, ¿va? Ok, guía de referencia 2 es la identificación de los factores de riesgo psicosocial. Esta guía de referencia las vamos a aplicar desde las empresas que tienen una persona, ¿sí? Hasta que las que tienen de 15 a 50 personas. Aun cuando las empresas que tienen de 1 a 15 personas no están obligadas a realizar un diagnóstico, nosotros sí lo vamos a realizar como un plus, como esa posibilidad de que las personas que nos van a abrir las puertas para hacer ese diagnóstico en su empresa puedan tener una información fehaciente de lo que está pasando, ¿sí? Si hay empresas que son de más de 16 personas, entonces estaríamos aplicando también la guía de referencia 3, que es la de identificación de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional en los centros de trabajo. ¿Vale? Ok, entonces vuelvo a repetir. Si tu empresa tiene de 1 a 50 trabajadores, vamos a aplicar la guía 1 y la guía 2. Si tu empresa, perdón, miento. Estoy aquí como un poquito mal, ¿no? Retomando. Si tu empresa tiene de un trabajador a 50 trabajadores, vamos a estar aplicando, sí, la guía 1 y la guía 2. Si tienen más de 50 en el infinito, vamos a aplicar la guía 1 y la guía 3, ¿vale? La mayoría de ustedes solamente va a aplicar 1 y 2, ¿va? ¿Cuál es el objetivo de esta aplicación? Pues que se conozcan los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así que para promover un entorno organizacional favorable en los centros de salud. ¿Dónde se aplica? Pues en todos los centros de trabajo. O sea, todas las empresas tendrían y todos los centros tendrían que estar manejándose por esta norma y tendrían que ya tener ese diagnóstico previo. Y si ustedes me preguntan desde cuándo, bueno, pues desde el 2018. Recordemos que cada 2 años se tiene que volver a hacer la aplicación de estos cuestionarios para estar verificando la situación de los trabajadores. Y estamos hablando entonces que han pasado 5 años y muchas empresas no han tenido esos diagnósticos. ¿Sale?
Aquí en esta presentación ya nos hablan de ciertas obligaciones de acuerdo al tamaño de la empresa, ¿sí? Y, por ejemplo, nos dice que los centros que laboran hasta 15 trabajadores deben cumplir con los numerales 5.1, 5.2, 5.5, 5.7, 8.1 y 8.2. Las que tienen de 16 a 50 trabajadores, cumplir con los 5.1, 5.2, 5.3, del 5.5 al 5.8, 7.1, inciso A, 7.2, 8.2, del 8.4 al 8.9 y capítulo 8, ¿sí? Y los centros que tienen más de 50 trabajadores, cumplir con los numerales 5.1, 5.2, del 5.4 al 5.8, 7.1, inciso B, del 7.2 al 7.9 y capítulo 8. Aquí ya nos están enfatizando. Justamente cuando ustedes lean la norma de manera general, van a ver que hay ciertos incisos que nos marcan que tenemos que tener en cada uno de ellos para el cumplimiento, ¿no? Y parte desde a lo mejor la elaboración de la política de la empresa. Ok, en la guía 2 decíamos que se identifican los factores de riesgo psicosocial. Aquí, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues las condiciones en el ambiente de trabajo, la carga de trabajo, falta de control del trabajo, tiempo destinado a la jornada, la conciliación entre el trabajo y la familia, el liderazgo y relaciones en el trabajo y la violencia laboral. ¿Vale? Ok. Volvemos a repetir. Esta norma contempla las condiciones en el ambiente de trabajo. Y estas condiciones se refieren a condiciones peligrosas e inseguras o deficientes o insalubres, es decir, a las condiciones del trabajo que bajo ciertas circunstancias exigen del trabajador un esfuerzo de adaptación. ¿Qué es una carga de trabajo? Se refiere a las exigencias que en el trabajo impone el trabajador y que exceden su capacidad. Puede ser de diversa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas o mentales, emocionales, de responsabilidad, así como demandas contradictorias o inconsistentes. A menudo, cuando nosotros tenemos un cargo, muchas veces se va a exceder en cuanto a actividades y eso puede generar que existan algunas cuestiones como enfermedades, que la gente genere algunos trastornos por esa carga excesiva. Entonces, pues sí, tenemos un puesto, pero ese puesto tiene que estar bien delineado para que esas actividades no sobrepasen nuestro equilibrio emocional, ¿no? El otro factor es la falta de control sobre el trabajo. Esto se refiere a que, pues, a veces el trabajador, pues, debe tener la posibilidad de tomar decisiones y de realizar ciertas actividades, de tener iniciativa, autonomía, de acuerdo a sus habilidades y conocimientos. Estas, pues, se convierten en un factor de riesgo cuando las personas, pues, no tienen ese control sobre las actividades que están realizando. Bien importante, otro factor, las jornadas de trabajo y rotación de turnos que exceden lo establecido. Hemos identificado que a veces hay empresas que hacen rotación de turnos y pues no manejan pausas ni descansos periódicos. Y entonces esto también va a afectar la salud de manera temprana de los trabajadores. Otro factor que también se mide en este cuestionario número 2 es qué tanto el trabajo va a afectar a la familia. A veces cuando son las responsabilidades tan pues extensas, pues no puedes dedicarle a tu familia tanto tiempo y entonces esto también va a afectar. Hoy en día con el famoso teletrabajo, pues muchas de las personas vieron afectadas porque pues tenían que exceder su horario, ¿no? Aún cuando estaban en casa. Otro factor es el liderazgo y relaciones negativas en el trabajo. Va relacionado con pues, las personas que están en nuestro organigrama, que son nuestros jefes inmediatos, y bueno, que tanto de esas relaciones se dan de manera negativa con nuestro equipo de trabajo. Entonces tenemos que ver qué tanto también se retroalimenta el desempeño de la gente, qué tanto se trabaja en equipo, qué tanto hay apoyo social para que yo realice bien mi trabajo. Importante también la violencia laboral como pues factor, y aquí hablamos del acoso psicológico y que son aquellos actos que van a dañar la estabilidad psicológica, la personalidad, la dignidad o integridad del trabajador y puede estar desde la intimidación hasta insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, aislamiento, etcétera, etcétera, etcétera.
para esta norma no se considera como violencia laboral el acoso laboral, ¿sí? También el hostigamiento, también está ese sí dentro de la norma, y esto es el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor. Se da sobre todo, pues, de los jefes hacia los subordinados, pero ¿qué creen? En algunas ocasiones también se puede dar de parte de los subordinados hacia los jefes, y esto puede expresarse a través de conductas verbales, físicas o ambas. Otro es malos tratos, y son aquellos actos que incluyen insultos, burlas, humillaciones o que ponen en ridículo al trabajador, realizados de manera continua y persistente, ¿vale? Ok, esto es lo que mide la guía número 2, que muchos de ustedes lo van a estar aplicando. La guía de referencia 3 es para aquellas empresas que tienen pues más de 50 trabajadores. Yo aquí pues no se los sugiero hacerlo porque pues igual nos llevaría más tiempo y necesitamos pues una base de datos en la cual podamos vaciar toda la información y que pues nos pueda dar las gráficas para poder interpretar. Entonces, bueno, de todos modos, esta guía de referencia 3, pues lo que hace es una evaluación del entorno organizacional favorable y dice tratándose de centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores. En esta evaluación del entorno se manejan algunos factores como el sentido de pertenencia de las personas, la formación para la adecuada realización de las tareas recomendadas, como son pues la capacitación, la definición precisa de responsabilidades para los miembros de la organización, la participación proactiva de la gente, la comunicación, la distribución de cargas de trabajo y evaluación y reconocimiento del desempeño. ¿Sí? Ok. Vámonos un poquito hacia, ahora sí, los cuestionarios para que los conozcan. Miren, este que estoy aquí manejando es la guía número 1 que se llama de traumas severos. Entonces, en esta guía vienen 4 dimensiones. Cada dimensión maneja ciertas preguntas que nos van a permitir medir qué tanto la persona puede ser, proclive hacia un trauma, ¿no? Y la primera dimensión dice acontecimiento traumático severo. Aquí pregunta, ¿ha presenciado o sufrido alguna vez durante o con motivo del trabajo un acontecimiento como los siguientes? Aquí dice, presenciado, o sea, el hecho que también estés ahí viendo, el hecho que estés inmerso en esa situación como espectador, también te puede generar un trauma o que tú lo estés viviendo. Dice, durante o con motivo del trabajo, o sea, quiere decir que empieza desde el trayecto de tu casa hacia la empresa, tu permanencia en la empresa y tu trayecto de la empresa hacia tu casa, ¿sí? Y ponen ejemplos, accidentes que tengan como consecuencia la muerte, la pérdida de un miembro o lesión grave, un asalto, actos violentos que derivan en lesiones graves, secuestro, amenazas o cualquier otro que ponga en riesgo tu vida o salud y la de otras personas, ¿sí? Por ejemplo, si tú en una empresa ves que 2 personas se están amenazando o que hay un acto violento, pues sí es una condición que te puede generar un trauma. Y aquí les comento, les pueden decir a las personas que sea dentro de los últimos 2 meses. Aquí no vale el que a mí me pasó hace 8 años, no. Tienen que haber sucedido estas circunstancias de 2 meses a la fecha, ¿va? Y entonces aquí van a poner la respuesta sí o no, ¿va? Si él pone sí, que deben de pasar a la siguiente dimensión. Siguiente, recuerdos persistentes. Sobre el acontecimiento durante el último mes, ¿sí? Aquí lo manejan a partir del un mes, 30 días. ¿Has tenido recuerdos recurrentes sobre el acontecimiento que te provocó malestares? Estamos hablando si presenciaron algunos de los acontecimientos de la dimensión 1. ¿Ha tenido sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento que le produce malestar? Y bueno, pues si pones sí y sí, obvio que tienes que seguir con la siguiente dimensión. Esfuerzo por evitar circunstancias parecidas o asociadas al acontecimiento durante el último mes, también con referencia a 30 días. Y vienen varias preguntas que tú tendrás que contestar sí o no. Obvio, si la mayoría es sí, entonces tendrás que seguramente pasarte a la
dimensión 4, afectación durante el último mes. Y esta habla sobre cuestiones de dormir, cuestiones de concentración, cuestiones de ponerte en alerta, etcétera, etcétera, ¿sí? Fíjense bien, de hecho aquí te dice, el cuestionario debe aplicarse conforme a lo siguiente. Si todas las respuestas de la sección 1 son no, no es necesario que respondan las demás secciones, ¿sí? Y por ende no necesita el trabajo de una valoración clínica. En caso de que alguna de las respuestas de la una sea sí, debes de contestar las secciones 2, 3 y 4, ¿vale? Cuando respondas sí en alguna de las preguntas de la sección 2, recuerdos persistentes sobre acontecimientos. Cuando respondas sí en 3 o más de las preguntas de la sección 3, esfuerzo por evitar circunstancias parecidas. Cuando respondas sí en 2 o más de las preguntas de la sección afectación, pues obviamente quiere decir que necesita una valoración clínica la persona porque sí tiene algunas dimensiones con afectación, ¿vale? Ok. La guía de referencia 2, que decíamos que es la identificación de factores psicosociales y que tiene más o menos 40 y tantas preguntas que ustedes la van a poder aplicar, pues consta de 4 etapas. La primera, podemos elegir una muestra, pero aquí yo les sugiero que sea el total de los integrantes, si son 5 los 5. La segunda etapa, pues aplicación de cuestionarios, obvio, debe haber un apoyo y orientación a los trabajadores de cómo se debe de contestar. Yo les sugiero que sea de manera física. No los envíen por correo porque las personas no van a realizar correctamente esta, pues, validación de cuestionario. La tercera etapa consiste en obtener resultados y en la cuarta, pues las recomendaciones, la parte de la interpretación y acciones de intervención, ¿sale? Como decíamos, el cuestionario debe aplicarse a todos los trabajadores de la empresa, yo les sugiero. Si en caso de que tuvieras que utilizar una muestra, aquí tenemos la fórmula, pero yo les diré que fueran a todos para evitar cualquier sesgo. Si utilizas una muestra, tendré que ser de forma aleatoria, pero volvemos a la misma. Yo sugiero que sea al total de las personas que conforman el centro de trabajo, porque de repente vas a encontrar que algunos cuestionarios no pueden ser utilizados totalmente porque omitieron preguntas, están incompletos y entonces no sirven. Antes de que tú apliques el cuestionario, debes de ver que haya en condiciones óptimas. Aquí estamos viendo como una salita de juntas, un espacio que sea cómodo, sea adecuado. Deben de aplicar, obviamente, pues la presentación de la persona que va a estar evaluando. Bien importante explicar el objetivo de la evaluación, ¿sí? Y que tú les digas a las personas que deben de cuidar, pues obviamente, su privacidad y cómo la va a cuidar. Obviamente, yo les sugiero que no pongan nombre de las personas en los cuestionarios para evitar esta fuga de información y que la persona sepa que va a ser totalmente confiable en el manejo de sus datos y que el uso de la información pues no va a ser para pues que los corran, sino para mejorar el ambiente de su trabajo, ¿sale? Cuando tú estés aplicando este cuestionario, tienes que dar unas instrucciones bien claras sobre la manera de que va a responder a las preguntas de las diferentes secciones y que enfatizar que se debe contestar completamente el cuestionario, que no hay respuestas correctas o incorrectas y que deben de concentrarse. Esto deben de enfatizar todas las preguntas hacia pues el tiempo de 2 meses a la fecha. Durante la aplicación del cuestionario debes de propiciar un ambiente de respeto, confianza, que haya una comunicación fluida entre los trabajadores y el evaluador, y aclarar las dudas y brindar apoyo a aquellos trabajadores que lo requieran. De repente va a haber personas que no saben leer y escribir, entonces si tienes que apoyar, yo les sugiero llevar, como son ustedes en equipo, pues obviamente llevar a alguien que les apoye. Las personas que están de manera, online, yo les sugeriría que se reunieran en equipos de 3, ¿sí? Y si en caso de que ustedes por condiciones pues personales no pudieran realizar el trabajo en equipo, hacerlo de manera individual. Ok, también hay que verificar que todas las indicaciones hayan quedado claras.
evitar interrumpir a los trabajadores cuando regresen sus respuestas y evitar conducir, persuadir o dirigir respuestas. O sea, no tienen que darles ustedes las respuestas, ellos las tienen que manejar, ¿sí? Ok, cuando tú termines de aplicar el cuestionario, debes recoger el cuestionario y verificar que se hayan respondido completamente todas las preguntas, que no existan tachaduras o enmendaduras, que los cuestionarios que tú entregaste, si fueron 25, tienes que recoger 25 y pues obviamente apegándonos a las condiciones generales de la empresa, ¿vale? Ok. Bueno, antes de ver, que en este caso lo vamos a dejar para la siguiente sesión, cómo vamos a ir calificando y cómo vamos a ir trabajando, pues, esta identificación de riesgos, pues yo quisiera que ustedes también vieran algunas cuestiones referente a la manera en que vamos a estar trabajando este cuestionario, ¿vale? Bueno, ya vimos en esta presentación de la Secretaría del Trabajo, pues algunos elementos importantes que se deben de considerar, pero pues quiero ponerles en pantalla el cuestionario que ustedes van a estar manejando. De hecho, ya vimos la guía número 1 y cómo se tendría que ir contestando, ¿no? A través de tachecitos. Pero vamos a ver la guía número 2, que es la que todos van a estar manejando y que tiene cierta cantidad de preguntas que es importante pues estar identificando, ¿vale? Ok, déjenme seguir viendo cómo se comparte. Sí, a ver. Bien, ok. La guía número 2 tiene un total de, déjenme les digo, no es esta. Vámonos aquí, permítanme, la que les estaba poniendo es la guía número 3, pero la que quiero que ustedes vean es la guía número 2. Bueno, espero que puedan verla. Tiene un total de 43, 46 preguntas, ¿vale? Esa es la que van a estar aplicando. Bueno, cada una de las preguntas tiene 5 opciones para contestar. Obvio, tienen que elegir una y tachar. Por ejemplo, dice, mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico. Dice siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. Ustedes deben de asegurarse que la persona solamente tache algunas de estas opciones, ¿sí? De la pregunta 1 a la pregunta 40 es la misma dinámica, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, hay preguntas que están evaluando ciertas dimensiones. Por ejemplo, de la 1 a la 9, esta va dirigida a el trabajo y las responsabilidades que se tienen en el mismo. De la pregunta 10 a la 13, van relacionadas a el trabajo y sus responsabilidades familiares. De la pregunta 14 a la 17, sobre las decisiones que se pueden tomar en el trabajo. De la 18 a la 22, de acuerdo a la capacitación e información que se recibe sobre el trabajo. De la 23 a la 27 sobre relaciones de los compañeros de trabajo y con su jefe. De la 28 a la 40 habla sobre la atención a clientes usuarios. Pero abajo de esa pregunta 40 habla, dice, en mi trabajo debo brindar servicio a clientes usuarios. Si sí, entonces, si pongo sí, entonces tendré que contestar las siguientes preguntas. En caso de que pusieran no, las dejo de contestar, ¿vale? Y entonces, si sí manejo relación con clientes, entonces contestaría la 41, la 42 y la 43, ¿vale? Ok. Siguiente apartado dice, soy jefe de los trabajadores, de otros trabajadores. Si pongo sí, entonces contesto la 44, la 45 y la 46. Si pongo no, no contesto esas preguntas, ¿vale? Entonces, es bien importante que sean claros en cuanto a las indicaciones, ¿va? Ok.
creo que la tarea para ustedes sería que en esta semana, ¿sí? Y la otra empezaran a aplicar sus cuestionarios. Justo la otra semana estaré integrando algunas sugerencias para calificar, pero previo les pido que bajen del diario oficial de la Federación la NON 035 y empiecen a leer, tomando en consideración los tiempos que son muy cortos. E incluso en este diario oficial de la Federación viene la manera de calificar de forma manual cada uno de estos cuestionarios, ¿va? Por eso les pido que igual, si son 5 personas dentro del centro de trabajo, bienvenido. Si son 15, bienvenido. No les sugiero más de 50 porque entonces tendrían que trabajar mucho, ¿sí? Lo que yo requiero aquí es esta práctica para que ustedes vivan en todo momento esta experiencia y en algún momento puedan poder realizar diagnósticos dentro de sus mismos centros de trabajo. Bueno, me despido de ustedes, es un gusto y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Bonita noche.